Estamos viviendo una parte importantísima en la historia del turismo carretera, un cambio generacional, un cambio que va a dar que hablar, obviamente que ya lo está haciendo, pero que va a ser un mojón en la historia. En un momento se va a hablar de este año 2023. Mataron al TC. ¿No podían hacer otra categoría? Nah, es joda, ¿cómo vas a decir eso en serio? Muy buenas a todos otra vez. ¿Cómo están? Pasó un tiempito del último video, pero estamos de vuelta. El último video hablando del futuro del TC2000 con los sub también tuvo buen recibimiento. Quizás tuvo menos repercusión que el del Torino, pero en realidad lo del Torino fue inesperado, ya que yo suponía que nadie iba a ver ese video. Así que les agradezco los comentarios y me gusta que dejaron en ambos videos. Vamos ya con el tema de este video, que es otra vez algo muy interesante. La renovación del TC, la revolución del TC. Finalmente llegó. Después de más de 2 años de mi video llamado La no evolución del TC, podemos decir que el cambio llegó. Sí, es estético solamente, ya que lo que cambian son las carrocerías, pero eso también es muy importante, y algo que vamos a hablar después. Bueno, repasemos un poquito cómo se fue dando todo. A mitad de este año, entre junio y julio, llegaban las confirmaciones de que el TC iba a tener nuevos modelos. Primero hablaban del Mustang y el Camaro, pero luego se confirmó al Challenger como el auto que va a ocupar el lugar de Dodge. Pero no podemos hablar de este tema sin tener en cuenta a Toyota. ¿Por qué? La marca japonesa entró a la categoría en 2022 y lo hizo con un Camry moderno. ¿Cuál es el tema acá? Que Toyota estaba entrando en una categoría donde el resto de modelos que compiten son basados en modelos desde los 60. Sí, son estructuras tubulares y lo que comparten con los modelos de producción es nada. Pero aún así, el contraste de imagen entre el Camry y los otros modelos es chocante. Encima le dejaron las luces traseras, lo que le da más el look de auto de calle y desentona aún más con el resto de modelos. Alejandro Giuliano, jefe de técnica de la CTC, en su momento dijo que la llegada de Toyota abría las puertas a la evolución. Resulta lógico pensar que la llegada del fabricante japonés a la categoría eventualmente aceleró una evolución que el TC necesitaba hace mucho tiempo. En fin, allá en la mitad del año se mostró el proyecto a distintos equipos, se fueron trazando las primeras ideas para ver cómo debían ser los autos y se eligió a un equipo para cada nuevo auto. El DTA Racing estaría a cargo del Mustang, el Pradecon Racing a cargo del Camaro, el Di Meglio Motorsport a cargo del Challenger, el Trota Competición a cargo del Torino, que por cierto hice un video hablando del rediseño del Torino y pueden verlo ahí arriba, y el Toyota Gazoo Racing a cargo lógicamente del Camry, que debía adaptarse al nuevo reglamento. Y esto justamente nos lleva al tema del reglamento nuevo, porque sí, en líneas generales se mantiene todo como está, como hace poco. No hay cambios de motores, las estructuras son las mismas, los neumáticos, etc. Pero hay algunos cambios. Hace poco hablaba de la diferencia entre el Camry y los otros 4 modelos. Con el reglamento actual se perdió muchísimo lo que es el diseño original de los autos. Entre los pontones, los alerones pegados a la carrocería que son enormes, las trompas genéricas y demás, los autos ya están muy deformados. Si ven una imagen totalmente de frente es difícil identificar cuál auto es cada uno. El Camry es el auto que más se parece a su contraparte que vemos en la calle, pese a este reglamento. Igualmente visto de frente poco se puede ver de Camry. La estética de estos autos no es lo que más los favorece. La técnica de la CTC buscaba la forma de no modificar tanto la forma de los autos nuevos, así resulta más fácil identificarlos con los modelos de calle. Así, se hicieron varias modificaciones en busca de este objetivo. Lo más importante es la adopción de las trompas originales de los modelos, pero además se escondió o se intentó esconder la toma dinámica, algo así como lo que vemos en las TC Pickup, que pese a usar exactamente los mismos motores que los TC, no presentan esa toma. Otra modificación fue el retiro de los pontones, no sin antes asegurarse que la protección lateral se mantuviera. Estos son bastante criticados y no voy a sacar razón a esas críticas. La verdad es que a pesar de que se usan en muchos autos de competición, en el caso del TC son simplemente rectángulos gigantes que intervienen mucho en la forma del auto, y cuando se suma a todo el resto de cosas que deforman el auto, la estética pierde mucho. Ahora los pontones se reemplazaron por zócalos laterales que evitan que los neumáticos se enganchen, pero además la estructura de protección lateral se mantiene, simplemente queda por dentro de la carrocería del auto. Tal y como dijo Rodolfo Di Meglio, las estructuras hechas por Brum van a mantener el mismo nivel de protección lateral que se tiene hasta ahora. Y el último cambio importante fue el alerón. Se reemplazaron los spoilers que se usan actualmente que van pegados a la carrocería por alerones propiamente dicho, alerones de estilo cuello de cisne. En definitiva podemos decir que es un nuevo concepto aerodinámico, ya que entre el alerón y las trompas originales va a haber mucha diferencia con lo que es el TC actual. Ahora vamos a dar un vistazo modelo por modelo porque a pesar de que las nuevas reglas me gustan en general y estéticamente los autos me gustan mucho y me parece una mejora importante respecto de los autos actuales, hay algunos detalles que creo que podrían ser mejorados para que los autos queden aún más lindos.
Un detalle a tener en cuenta que vale para todos los autos es que se desplazaron las trompas para que entraran con el canalizador, que aunque se acortó, no es suficiente para dejar las medidas originales de los autos. ¿Cuántos se desplazaron? Bueno, la medida se toma desde el centro de la rueda delantera. De ahí hasta el borde más alejado de la trompa del auto, sin contar el splitter, tiene que haber 1000 milímetros. Teniendo en cuenta eso, vamos a ver los autos. Empecemos por el Mustang. A mis ojos, el mejor de todos. El DTA hizo la mejor ejecución de las nuevas reglas hasta ahora. Tiene todo prolijo, todo bien empalmado, todo bien armado. Quizás no le cambiaría nada. Podría ser ajustar el tamaño del pasarruedas, el hueco donde va el neumático, para que recorra perfectamente la circunferencia del mismo. Igualmente el de este auto posiblemente sea el mejor también, pero en la parte superior se ve que sobra espacio, que hay una luz entre la circunferencia del neumático y el pasarruedas. Pero como digo, en este auto tampoco se ve muy mal eso. Pero fuera de eso, todo me gusta. La trompa que quedó limpia sin que se levante ninguna parte para la toma de los carburadores, la misma ubicación de la trompa que está perfectamente enganchada con el resto de la carrocería, los pasarruedas que son los más lindos con diferencia entre los nuevos modelos, el zócalo donde iban los pontones, los huecos laterales donde está el escape, que está muy prolijo comparado a los otros autos, la prolijidad del splitter incluso, y el hecho de que parece que no cortaron tanto la cola del auto, la parte del paragolpe trasero. Creo que se debería tomar como referencia este auto para el resto de modelos. Que todos usen esos pasarruedas, ese zócalo, que no corten las colas, todo. Está muy bien armado. Pasemos al Camaro. Este no me convence ya tanto como el Mustang. Tiene cosas que cambiaría. A ver, como ya dije, para mí deberían usar el Mustang del DTA como referencia para hacer el resto de modelos. Los pasarruedas del Camaro no me gustan. Los de adelante son muy anchos vistos desde el lateral y sobra espacio para los neumáticos. Hablo de la parte interior, donde va el neumático. El trasero quedó muy alto y sobra un montón de espacio para el neumático. No le queda nada bien eso. Y el diseño del pasarruedas en sí tampoco me gusta. Usa el mismo estilo que los autos actuales y a mi gusto a estos autos nuevos no les queda muy bien. Me gustaría ver el Camaro con los que tiene el Mustang, que son muy lindos. La cola de este Chevrolet está demasiado cortada. No entiendo por qué usan las colas tan altas y no le queda bien. La entrada del aire lateral prefiero también la del Mustang. Me gusta que la trompa no tenga ninguna parte inflada o levantada para la entrada de los carburadores. Pero lo que no me gusta de adelante es la entrada de aire cortada o lo que es la parrilla del auto original. Dependiendo de dónde se lo ve, se ve más o menos ese detalle, pero lo que es la toma de aire original del auto es sólida, no tiene paso de aire. Sin embargo, para que sí entre aire se hizo en la parte de abajo un agujero y se ve desprolijo. Quizás es porque estos autos tampoco tuvieron tiempo para ser armados, pero yo opino en base a lo que pudimos ver. Y las luces traseras, pese a estar bien de forma, está muy básico lo que es el interior. Esto no tiene nada que ver con el Pradecon, ya que todas las ópticas fueron hechas por Q del diseño, que ya provee ópticas a la CTC con las pick-up. Si se compara con las luces originales del Camaro, se ve que simplemente todo es rojo en las del auto del TC. El diseño es más complejo en el auto original. Así que tiene varias cosas este Chevrolet que no me convencen del todo. Son varias pequeñas cosas que se van sumando, pero se pueden mejorar sin duda. Ahora hablemos del Challenger. Este fue el auto más criticado por lo que estuve leyendo en redes. Pero bajo mi punto de vista fue criticado por las razones equivocadas. Porque sí, hay cosas que no me convencieron en el armado de este Dodge, pero no son las que la gente estuvo diciendo durante estos días. Y voy a empezar justamente con eso. La principal crítica fue que, abro comillas, el Dodge está desproporcionado, cierro comillas. Y para mí de medidas no está mal el auto. Otra vez hay un problema con la cola cortada. Eso sí saca de proporciones al auto, y no entiendo qué obsesión tienen con cortar así la cola de los autos. Ojalá se cambie esto porque no queda nada bien. Y estuve leyendo, y de esto no puedo confirmar nada porque no lo sé, que las colas más bajas ayudarían con la estabilidad aerodinámica del auto y podría ayudar también al rebufo, a la succión. Pero como digo, no puedo decir mucho más del tema. Si alguien sabe de esto, será bienvenido a comentarlo. Respecto a las medidas del auto, hay una diferencia considerable de tamaño entre el Challenger y los otros dos Muscle Car. El Camaro y el Mustang tienen medidas similares. El Challenger es más grande. El Challenger esencialmente es el mismo auto desde 2008. Obviamente recibió actualizaciones y un montón de versiones diferentes, pero la base es la misma desde hace muchos años. Es el Muscle Car más puro de los tres. El grande, el tosco, el de líneas poco refinadas, angulares. El Camaro y el Mustang fueron cambiando desde que volvieron a sus raíces entre 2005 y 2010. Fueron evolucionando hacia un concepto más de sport car que de muscle. Fueron refinándose y se puede también ver en sus diseños. El Challenger no fue por esa ruta. Y volviendo a hablar de las medidas, hay una diferencia de más de 200 milímetros de largo entre el Dodge y los otros dos. Mide apenitas más de 5 metros. Además, el Dodge también es el más alto de los tres. ¿Y qué pasa?
Al aplicar las medidas reglamentarias de un TC, es junto al Toyota el que más hay que bajar o cortar, como quieran decirle. El TC tiene aproximadamente 1100 milímetros de alto, apenas un poquito más en alguno de los modelos, pero dejamos ese número como aproximado. El Challenger mide más de 1400, o sea que hay que cortar bastante. A mí me gusta porque lo hace muy agresivo que se note lo bajo que está. Pero bueno, al ser claramente el auto más largo y que sea también el más alto de los tres Muscle, se ve distinto con el reglamento aplicado. Pero no por eso lo veo desproporcionado. Como dije antes, para mí la cola tan cortada arruina la línea del auto. Hay que hacer algo con eso. Después hay cosas del armado que no me gustan si lo comparo con el Mustang. En la trompa inventaron una parte de abajo, o eso parece. Fui revisando distintas versiones del Challenger y no encuentro ninguna así. Tiene las 3 entradas de aire abajo con el ancho aproximadamente de la parrilla y no tiene ninguna luz como el del TC. Hay una versión que tiene unas luces pero son solo circulares sin nada en el fondo, solo son círculos. Además solo tiene una entrada de aire. No encuentro ninguna versión que tenga una parte de abajo como el DTC. Cabe aclarar que esas luces son etiquetas en el DTC, no hay relieve ni nada, parece que se agregaron por estética. El modelo de calle que tiene luces es el GT y el DTC es el SRT, que no las trae, así que hay algo que quedó raro ahí. Es un detalle menor si se quiere. No me gusta que hayan tenido que hacer un bulto en el capot para que haya espacio para la entrada de los carburadores. Después la trompa en sí tiene una ubicación rara, parece como levantada y se ve que no se une con la puerta. No sé qué pasó ahí, pero no queda muy bien, sobre todo comparando con el Mustang y el Camaro que está todo bien unido. Todo ese sector está raro, se puede ver la unión de lo que sería el pasarruedas con el zócalo lateral. La entrada para el escape me parece está poco pulida en términos estéticos. Los pasarruedas o guardabarros no me convencen, posiblemente el auto quede bastante más lindo usando el estilo del Mustang, además de que el delantero está más alto que el trasero. Todos los modelos tienen algún problema con el pasarruedas, ninguno sigue bien la circunferencia del neumático. Y bueno, atrás lo que ya dije de la cola, sumamente recortada y arruina la línea del auto. Así que para mí, de proporciones no está mal el auto, pero tiene una seguidilla de cosas menores que juntas quizás hacen perder nivel estético. Pero en otros armados de Challenger podrían pulirse, puede quedar muy bien. Dicho todo eso, sigue siendo mucho mejor que el Dodge que actualmente corre en el TC. Y el último que nos queda es el Toyota Camry. A ver el Camry. Yo cuando anunciaron todo este cambio dije, lo van a arruinar, les va a quedar malísimo. Encima los primeros cálculos decían que iba a estar complicadísimo de medidas para hacer entrar todo como corresponde. Ahora, cuando vi el render de Área 75, dije este auto puede ser de los más lindos de la nueva generación. También como el Challenger es más alto que los otros modelos, mide más de 1400 milímetros, entonces también iba a haber que hacer bastante recorte. El formato también es otro, son 3 muscle car contra un sedán, concepto totalmente distinto. El render de Área 75 con reglamento aplicado me hizo ver que quedaba súper agresivo. Parecía muy bajito y la trompa así de baja lo hacía ver espectacular, pero después había que ver el real. Y no es como el render. Tiene el potencial de ser muy lindo, lo tiene, pero es que la ejecución pudo haber sido mejor. La trompa está mal puesta, simplemente está mal puesta, está alta, mal enganchada del resto del auto. Este es un auto que ya venía corriendo, que se modificó para cumplir con el nuevo reglamento, no es un auto hecho de cero. Entonces se sacó la trompa actual del TC para poner la original. El tema es que está alta, hay fotos donde queda bastante mal. Se puede ver que no está unido donde corresponde, al final del parante en el parabrisas. Está puesta arriba la trompa. Así que eso arruina el diseño del auto básicamente. Me gustaría ver si cuando alguien arme un Camry de cero, tal y como se armaron los otros 3 modelos, le ubican la trompa correctamente o también va a ir así mal enganchada al resto de la carrocería. Después, como el Challenger tiene un bulto por el carburador, así que lo de que la toma iba a estar oculta es a medias, no está logrado del todo. Solo no tienen el rectángulo gigante sobre el capot. La entrada de aire lateral también podría ser más prolija. Entre que se ve muy grande y la posición de la trompa juega en contra de la estética. Y bueno, después tiene un espacio para un neumático como 5 pulgadas más grande. Yo no sé qué pasa con los pasarruedas en estos autos, pero los hicieron enormes y queda re mal ver así a los autos. También este Toyota usa el estilo de guardabarro de los autos actuales. Quizás en este caso queda mejor que el Camaro y el Challenger, pero también me gustaría ver cómo quedaría con el estilo del Mustang. Un detalle que me parece mejor que los otros modelos es el alerón. ¿Por qué? Porque tiene los soportes sólidos. En los otros modelos los soportes tienen huecos, en el caso del Toyota es una pieza sólida. Es gusto personal, pero me parece más lindo de esa forma. No sé qué elegirá la técnica finalmente. Habiendo visto todos los autos, podemos pasar a mi opinión personal acerca de este cambio. Vamos a ir por partes. A ver, esto por dentro sigue siendo un TC tal cual como lo es ahora. Las estructuras van a seguir siendo las mismas. Los motores siguen siendo los mismos, los frenos, las suspensiones, los neumáticos, etcétera, etcétera. Todo es un TC como lo es ahora.
Algunas personas llaman a todo este tema de la renovación una mentira, porque abajo de la carrocería todo es igual. Yo no estoy de acuerdo. A ver, sí tiene lógica lo que dicen, adentro todo sigue igual, pero el cambio de imagen también es importante. Estamos hablando de que se deja de lado la imagen de autos que están hace más de 50 años. Sí, en el camino hubo cambios, no son los mismos autos, pero la imagen que dan es la de Chevy, Falcon, GTX y Torino, y es lo que está cambiando ahora. Es un cambio grande pese a ser solo de imagen. Además, ya las formas de los autos originales estaban muy alteradas. Como decía al principio del video, si uno mira de frente a los autos actuales, casi que no se puede saber cuál es cuál. Estéticamente es un paso a favor grandísimo el cambio de estos autos. Incluso con todas esas cosas que dije que cambiarían, ya son mucho más vistosos que los autos actuales. Me hace gracia porque la gente se contradice con esto. Primero hablan muy mal de los autos actuales, que son deformes, que no tienen nada del original, que son todos iguales y cosas así. Pero cuando vienen estos nuevos autos a reemplazarlos, se olvidan de todo eso y hablan de que la Chevy y el Falcon no se tocan y demás. Yo obviamente estoy a favor del cambio, obviamente, y ya lo había dicho en ese video viejo hablando de que el TC necesitaba un cambio. Creo que lo dije en aquel video también, pero yendo al tema de que solo cambian las carrocerías, creo que debería haber un cambio más profundo también. Entiendo que hoy en día el país está muy complicado y ponerse a inventar ahora es imposible, pero creo que se debería empezar al menos a proyectar algo. Estructuras nuevas, por ejemplo. Ya no dividían estructuras por auto. Podrían hacer una nueva y mejorada y única para todos los autos. Pueden hacer una tubular o algo como en el Super GT, les dan un monocasco y de ahí pueden poner el auto que quieran sobre eso. Obviamente si hay limitaciones de segmentos por reglas está bien, pero que no haya problemas con ciertos tipos de autos porque la estructura no calza, digamos. Que se haga con estudios de choque y demás, así como lo que presentó el Stock Car recientemente. Una nueva estructura que se estudió completa debidamente para que la seguridad sea algo primordial. Lo de que estos autos nuevos hayan tenido que estirar las trompas obligatoriamente por el calanizador no está bueno, y eso en una estructura nueva se podría solucionar. También se podría pensar en motores nuevos. La gente pide motores originales, pero a la vez piden que no se vayan los 6 en línea. No se puede todo. O se deja este motor o se usan originales, pero el sonido ya no va a ser el mismo. Podría también haber una mezcla, variedad de motores digo. Algunos con los motores originales, o sea V8 o V6 en el caso del Camry, y como opción la categoría te podría entregar el 6 en línea. Si se quiere mantener este sonido como identidad del TC, podrían dejarlos pero modernizarlos. Otra cosa que alteró la forma de estos autos, los bultos para los carburadores. Basta de carburadores, el TC ya tendría que tener inyección hace años y años. Y hablando de eso, se podría hacer un nuevo motor, manteniendo la fórmula de 6 en línea, que sea genérico si quieren para todos los modelos, pero con materiales nuevos y cualquier sistema que se pueda modernizar que se haga. Que sea construido por un tercero si se quiere, se contrata a alguien que haga motores, se le pide algo moderno, fácil de mantener, barato y para adelante. No estaría mal que tuviera un poco más de potencia, aunque no sé cuánto más se le podría sacar a un 6 en línea aspirado. Y tampoco se necesitaría una bestialidad de potencia. Algunos dicen que le pongan hasta 800 caballos. Eso es una locura sin sentido. Los autos de GT3 tienen algo más de 500. Los Super GT en la clase GT500 tienen 650. Los Hypercar de resistencia tienen cerca de 700, sin contar el sistema híbrido que les da casi 300 más. 800 es un sinsentido, y la justificación es un sinsentido también, ya que algunos argumentan que quieren esa potencia para que vuelvan a ver los pilotos. Hay cosas que repite la gente sin pensar que no llego a entender. Otra cosita que refiere al motor es la transmisión. Mucha gente dice caja en H, aunque normalmente viene acompañado de, abro comillas, achiquen las gomas y saquen cargas y vemos quién maneja, cierro comillas. Yo hasta hace un tiempo ponía un no rotundo a la caja manual, pero hoy lo veo un poco distinto. A ver, no trato de contradecirme en el sentido de que primero quiero evolucionar y después no, sino que sí, el TC tiene que estar en este siglo, estar a la altura y ser tecnológico. Pero tampoco es la categoría tecnológica. Se permite algunos truques clásicos, como no tener dirección hidráulica. Yo no vería mal poner una caja manual. Eso sí, no de cuarta como los de Transam actuales o los TC de ruta. No, que sea de sexta, un sistema moderno de transmisión manual de 6 marchas. En fin, el nuevo concepto aerodinámico también me gusta. Las trompas originales, que hayan sacado los pontones, la toma dinámica escondida, a medias en algunos autos, el alerón en vez de los spoilers actuales que ya el tamaño que tienen se nos fue de las manos. El Falcon parece que tiene una pista de aterrizaje atrás. Los autos se ven más limpios ahora. Estaría bueno unificar concepto para todos los modelos en temas como los guardabarros, entradas para los escapes y demás. Y definitivamente dejar de cortar las colas, que no queda bien, pero en general me gusta el aspecto que se le dio a los nuevos autos. Ahora dejando de lado digamos la parte técnica, deberíamos hablar de la idea, de lo que representa.
de lo que es que el TC vaya a reemplazar modelos que estuvieron en la categoría por más de 5 décadas, porque he visto comentarios de todo tipo. He visto algunos sin sentido que te hacen pensar que Internet debería no haber existido. Comentarios de gente que con toda seguridad te dice lo que es o debería ser el TC, pero que en su argumento prefieren ignorar la historia de la categoría para que se adecue a su cuento, y más cosas de ese estilo. A ver, cuando se hicieron encuestas en comentarios, solo votar a favor o en contra de la renovación, vi que ganó con diferencia el estar a favor de todo esto. Pero a la hora de ver comentarios es distinto, ya que suele verse a la gente en contra. Hay gente que cree que el TC es una categoría retro, una categoría histórica. Y con histórica no me refiero a que tiene una gran historia, sino a que use autos históricos. Lo leo todas las semanas prácticamente. Hay gente convencida de esto. Comentan cosas como, para autos nuevos tenés el TC2000 o el Top Race, y que dejen el TC como está. Y esto es que no me puede parecer más ridículo, la verdad. El TC en un momento era innovación, era usar autos del momento. Aunque ojo, también tuvo resistencia al cambio, incluso con gente que tiraba piedras o botellas a un auto moderno enfrentándose a las cupecitas. Es curioso que eso a lo que se resistían tanto terminó convirtiéndose en lo que hoy no quieren dejar ir, porque la llegada del Chevy 2 desencadenó el paso de las cupecitas a compactos del TC. Fue lo que hizo llegar al Torino, del que definitivamente no quieren despegarse hoy. Lo que hizo llegar al Falcon, a la Chevy y a la GTX. Es una contradicción, y quizás esto puede hablar del cambio de generación del público también. Porque para algunos, abro comillas, el TC era el de antes, el de la ruta, el de Mouras y Castellano, cierro comillas. Pero para otros quizás el TC era el de antes, el de las cupecitas en tierra. Muchos hablan del verdadero TC y no existe tal cosa. El TC es el TC y simplemente va cambiando y evolucionando, es natural. Aparte se torna molesto que cada cambio chico que hace la categoría es para que se quejen los de siempre con esto de que TC era el de antes. Ponen tuerca central, TC era el de antes. Ponen tablero digital, TC era el de antes. ¿En qué puede afectar? Negativamente digo, que pongan una tuerca central o un tablero digital. Es que necesito una explicación con sentido para entender lo malo de eso. No es que están haciendo los autos autónomos y eléctricos, porque ahí incluso yo me quejaría. Están sacando tuerca de las llantas. ¿De todo lo que cambie se tienen que quejar? Es insoportable. Entonces, esto es simplemente un capítulo más de la historia del TC. Lo de que los autos modernos son para el TC2000 o Top Race, no hay por dónde agarrarlo. El TC estuvo estancado en estos autos y demoró bastante su cambio, pero ya se vio en la historia que aunque también hubo resistencia, el cambio llegó y el TC usaba autos modernos, autos recién salidos del concesionario, y a la gente le terminó enamorando esa época. Aparte, como ven un auto moderno dicen es un Top Race, y no tiene nada de Top Race. De abajo siguen siendo un TC justo como ahora los nuevos modelos. El Top Race usa una carrocería genérica que identifica a los autos con la trompa y la cola, usa motores V6, otra aerodinámica, etc. Y bueno, del TC2000 no hace falta decir nada, un concepto totalmente distinto, sobre todo ahora que se están yendo hacia los SUV. Con ese criterio cualquier categoría que use autos contemporáneos es la misma, se mire por donde se mire no tiene sentido. Después hay gente que mezcla cosas como temas políticos y usa una especie de pseudonacionalismo para justificar el estar en contra, como decir estos autos yanquis no nos representan, o que son importados, o no se ven en la calle, o que es una copia de NASCAR. No se me ocurre otra forma de responder a eso diciendo que no hay un solo auto argentino en el TC. Así de simple. Vamos a ignorar el Camry ahora. Tenemos a Ford, Chevrolet y Dodge. La Chevy es una nueva modificada, es decir, viene de Estados Unidos. El Falcon también es de Estados Unidos, aunque se produjo desde 1960 a 1970. En Australia se produjo hasta 2016. Fue muy importante en ese país. La GTX sí, era un producto regional, pero sigue siendo un fabricante de Estados Unidos. Y después queda el Torino, que sí, también se fabricó acá. Fue un auto exclusivamente de Argentina, pero partía de base Rambler, también de Estados Unidos. Además, vale hacer un paréntesis para aclarar que cuando las cupecitas desaparecieron en 1970, el reglamento decía que tenía que haber solo autos de fabricación nacional, lo que excluía a todas las cupecitas porque no eran fabricadas en Argentina. O sea, eran importadas, cosa que ahora es un problema para algunos, por alguna razón. La Chevy, el Falcon, el Torino y la GTX fueron íconos en nuestro país. Nadie lo niega, pero ya pasó esa época, y nadie va a negar que actualmente son íconos históricos, pero justamente son eso, historia. Y tampoco es que lo ves en la calle todos los días, porque no están más como antes, pasó mucho tiempo, y no hay autos en sí que reemplacen eso hoy en día. Esto es un caso parecido al Supercars australiano. Tenían como rivalidad a Holden y Ford. Holden fue el fabricante australiano por excelencia. La marca desapareció hace poco, y Ford tenía algunos modelos exclusivos en Australia, siendo el Falcon el modelo que más vida tuvo y que era ya un ícono en el país.
Al terminar la producción del Falcon en Estados Unidos en 1970, el modelo se siguió desarrollando exclusivamente en Australia. Hace unos pocos años se descontinuó. En el Supercars, el duelo era de Holden Commodore contra el Falcon. Al desaparecer los dos, llegó una nueva generación de autos a la categoría, y los modelos pasaron a ser el Camaro y el Mustang. General Motors era dueña de Holden, por lo que al cerrar la marca, lo reemplazaron con Chevrolet. Algunos seguidores de la categoría se enojaron, pero es que ya no había alternativa. La industria de autos australiana desapareció y ya no tenían modelos propios para elegir. Era el paso lógico. Lo mismo aplica a Argentina. No hay industria nacional, no hay modelos propios, no hay un fabricante argentino y no hay modelos locales como antes, no hay nada. Así que la elección lógica de autos eran los muscle car. Y esto lo puedo conectar directamente con otra cosa que algunas personas dicen. Es que no tiene sentido usar estos autos que nadie se puede comprar para la calle por la economía. Pero entonces, ¿qué autos quieren usar? No es culpa de la categoría que el país esté como está. Si nos tenemos que guiar por eso, que el Top Race desaparezca, total nadie puede comprarse un Camry o un Cruze. Que el TC2000 desaparezca porque nadie puede comprarse un Corolla. Y que el TC corra con Nissan March y Renault Kwid, que en una de esas con suerte un argentino puede comprar. Yo la verdad no sé qué tan fácil era en su momento comprar una cupecita, una Chevy o un Falcon. No sé si uno los veía todo el tiempo por la calle. Según leo, en 1974 el Torino GS era el auto más caro del país. Seguramente más de lo que ahora se ve un Camaro o un Mustang seguro, pero bueno, estamos en un momento complicadísimo del país. Y por último, hay que ver el concepto de TC que tienen cada uno. Esto de si es TC o no es nuevo, viene de hace mucho. Mencioné antes que quizás para algunos TC es el de la Chevy, el Falcon, el Torino y la GTX en la ruta, y para otros el de las cupecitas en la tierra. Hay gente que cree que tiene la verdad absoluta y dice, esto era TC de verdad cuando ve una imagen vieja. Hay gente que dice que el avión relatando y la gente con radio en mano al costado de la ruta era TC de verdad. Hay gente que ve una cupecita saltando por las vías del tren y dice, era TC de verdad. No es que opinan tranqui diciendo, yo personalmente prefería esto por tal o cual cosa. O no es que dicen, me gustaría que el TC actual tuviera tal o cual cosa de esta época pero adaptado a estos tiempos. No, nada de eso. Siempre que hay una posible comparación del TC actual con el pasado, siempre se habla de forma despectiva de todo lo actual. Que los pilotos tienen miedo, que antes eran mejores, que antes, abro comillas, había que manejar, cierro comillas, que los autos de TC antes eran autos de verdad y un montón de cosas que no aportan nada, que solo nos hacen ver gente que no pueden salir del pasado y se quedó estancada quizás 4, 5, 6 o 7 décadas atrás. La realidad es que como cualquier otra categoría, el TC va cambiando, no está exenta del paso del tiempo. No solo eso, sino que tuvo una variedad enorme de autos y tuvo distintos conceptos de autos a través de su historia, autos bien distintos. No se puede decir tan tranquilo y tan seguro que TC es Falcon y Chevy porque significa que estás ignorando una gran parte de la historia de la categoría. Más de 30 años, que o eligen ignorar o simplemente nunca leyeron nada y como vieron la Chevy y el Falcon cuando eran jóvenes piensan que el TC tiene que ser así para siempre. A ver, el mismo Mustang ya estuvo corriendo en la categoría y no fue uno solo. El Torino también fue uno de los que empezó con un cambio grande. Después llegaron los prototipos y después estos también fueron dejados de lado y quedaron los modelos que hoy conocemos. Pero incluso en la época de la ruta, en los 70s y 80s, hubo algún Peugeot y Fiat mezclado entre ellos. Hablando de época de ruta, hay algunos que dicen que debería cambiar de nombre la categoría porque la parte de carretera no está más, porque se corren circuitos. NASCAR se llama así por una sigla que involucra Stock Cars, y no son más Stock Cars. El TC2000 se llama así por los motores 2 litros y cuando tenían los V8 seguían teniendo el 2000 en el nombre. Queda así por la historia, ese fue el nombre y así se queda. No se puede seguir saltando en tierra entre las vías del tren hoy en día, parece que quieren eso. Si hay que volver atrás o quedarse en el tiempo, ¿qué haría NASCAR? ¿Volver a escapar de la policía para traficar alcohol como en los 30? Las cosas cambian y van a seguir cambiando. Y como dije al principio de este último fragmento, esto se trata del concepto que cada uno tiene de TC. Está bien que a cada uno le guste cierto tipo de autos, cierto tipo de carreras, de circuitos, etc. Pero lo que no está bien es hablar todo el tiempo despectivamente y con mala onda porque no les gusta lo que hace la categoría, y peor aún, querer imponer como verdad absoluta algo que es mentira, porque solo habla de su resistencia al cambio o de su ignorancia al no conocer la historia de la categoría más importante del país. El TC va a seguir siendo TC. Esto es solamente otra página en los libros de la historia de la categoría. Eventualmente, más adelante en el tiempo, habrá otro cambio grande más, y así sucesivamente, y seguirá existiendo. El que quiera bajarse del tren acá está perfecto. Nadie le va a decir nada ya que es gusto personal. La gente va y viene, los pilotos van y vienen, los autos van y vienen. La categoría y su historia quedan.
Y bueno, creo que finalmente podré ir cerrando el video. Espero haber podido cubrir todo lo que quería decir y no dejar nada fuera porque es un tema muy importante y tenía ganas de dar mi opinión en todo esto. Aprovecho para desearles feliz año nuevo y que empiecen con todo el 2024. Si les gustó el video pueden dejar su like, suscribirse, activar la campana así YouTube les notifica cuando haya otro video, que ya estoy pensando acerca de qué puede ser. Además, pueden mirar los otros videos que hice que les van a aparecer en pantalla ahora mismo que me despido. Eso fue todo. Nos vemos.